Todos en algún momento hemos pasado ese miedo intenso de apagar las luces de nuestro corredor para ir a nuestra recámara. Una pequeña voz en tu cabeza te dice que todo va a estar bien. Solo apagaste una luz al final del día. Pero hay otra voz. Una que con cada paso se hace más y más fuerte y te susurra al oído que alguien o algo está a punto de alcanzarte. Si sigues al paso en el que vas, muy probablemente te agarre de las piernas o de los brazos y te arrastre hacia la oscuridad, donde caerás víctima de lo que sea que ésta quiera hacer contigo. Así y de más formas hemos crecido creyendo que son los fantasmas. Y aunque sí hay algunas entidades que solamente desean hacernos daño o lastimarnos, también existen otro tipo de entidades que simplemente están vagando por el mundo sin ningún tipo de objetivo, u otras que simplemente desean ayudar. Y es justamente de eso sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos tratando de encontrar cuáles son los tipos diferentes de fantasma que existen. Comencemos. Antes de empezar el video, cabe mencionar que todo esto es una teoría. Al estar hablando de un mundo espiritual o un mundo que simplemente no tiene explicación alguna aún, decir que lo que estoy a punto de decir es real sería simplemente una mentira. A lo largo de los años, diferentes personas han clasificado a diversas entidades de muchísimas formas. Tenemos a los espíritus, pero dentro de los espíritus existen los elfos, los gnomos, los duendes, las hadas. Tenemos a los fantasmas malignos, donde mucha gente erróneamente mete a los demonios. De que existen clasificaciones, pero si ustedes ven este video y después de escuchar todo lo que tengo que decir, algo no les suena bien o simplemente creen que dije algo equivocado, están en su libertad de decir qué es lo que ustedes creen y qué es lo que no. Asimismo, también están en libertad de ponerme en los comentarios cualquier corrección o dato extra que ustedes quieran agregar sobre el tema. Sin nada más que decir, ahora sí comencemos. Empecemos con los que probablemente son los más populares y a mi parecer esto es porque yacen en un lugar no tan lejano al nuestro. La gente sombra. Todos tenemos esa historia donde estamos simplemente en nuestras casas pasando el día cuando de pronto volteamos por X razón a algún lado. Puede que hayas volteado a la cocina porque había algo fuera del lugar. Puede que hayas volteado hacia tu ventana porque escuchaste un sonido. O puede que hayas estado simplemente caminando cuando de pronto sentiste que algo te estaba observando. Es en estos momentos cuando tú volteas hacia una dirección y con el rabillo del ojo, por lo que podría ser solamente llamado un reflejo, alcanzas por una décima de segundo a distinguir algo en una parte de tu visión. Cuando haces conciencia y vuelves a intentar voltear a ver a donde esta cosa o figura extraña residía, simplemente te das cuenta de que ya no está. Y eso es a lo que se conoce como la gente sombra. Este nombre se les fue dado por la figura que tienen. Usualmente se presentan ante nosotros como grandes figuras negras, a veces en forma gaseosa, a veces en forma sólida, a veces con forma de humano, a veces de 3 metros, a veces de 4. Asimismo, hay gente que la tiene peor que lo que les acabo de contar. Hay gente que se despierta a mitad de la noche y afirma poder ver a esta gente frente a ellos, simplemente observando. E incluso si dejan de verla, una vez que vuelven a dirigir su mirada hacia donde estaba la sombra, notan que ésta sigue ahí, como invitándolos o retándolos a acercarse. En la actualidad existen miles de mitos sobre la gente sombra y lo que ellos quieren hacer con nosotros. Hay gente que dice que se alimentan de nuestro miedo. Hay gente que dice que estos simplemente nos observan con envidia de que nosotros estamos en el plano terrenal y ellos no.
Independientemente de lo que pensemos, este tipo de entidad ha sido reportado por distintas personas de diferentes lugares del mundo por más de un siglo. Muchos de nosotros creemos en las coincidencias, pero cuando miles y miles de coincidencias de todas partes del mundo coinciden en algo, para mí es muy difícil llamarlo algo tan simple como una coincidencia. Número 2, tenemos a los loopers. ¿Qué es un looper? Bueno, para empezar, la palabra loop en inglés significa ciclo. Si tú estás haciendo una carrera y das una vuelta, en inglés se puede decir que diste un loop o una lap. Entonces, los loopers son estas entidades que puedes capturar haciendo lo mismo una y otra vez. La razón por la cual hacen esto es incierta, pero muchos teorizan que es debido a alguna muerte trágica o un objetivo que fallaron en cumplir en vida. Ejemplos de ese tipo de fantasmas pueden variar bastante, pero son mucho más populares de lo que ustedes creen. Una historia que me gusta mucho de lo que en mi opinión es un looper es la de una persona que recogió a una mujer empapadísima en una carretera a altas horas de la noche. El conductor que la acababa de subir a su carro trataba de sacarle información de mínimo dónde la podía dejar, y después de unos cuantos minutos de simplemente manejar en la oscuridad, ella menciona una dirección en un pueblo no tan lejano de donde se encontraba. El hombre, con un poco de miedo, decide tratar de llevarla a este lugar y cuando llega se topa una casa. Él le dice que baje, que ya habían llegado, pero esta se rehúsa a hablar. Él, creyendo que la persona estaba en algún tipo de shock, se baja para tocar el timbre de la puerta. Aunque fueran altas horas de la noche, si algún integrante de esta familia estaba perdido, él creía que no importaba qué hora fuera, le iban a contestar. Dicho y hecho, una señora de la tercera edad abre la puerta y le dice: ¿en qué te podría ayudar? Él le cuenta todo lo que pasó, a lo que la señora contesta: eso es imposible. El conductor insiste en que la acompañe a que viera los hechos, a que viera a esta mujer que estaba ahí diciendo que esta era la casa donde su familia vivía. La señora accede a ir y para la sorpresa del hombre, cuando llegan a la camioneta se da cuenta de que en el asiento donde se encontraba esta mujer no hay nada más que un asiento empapado. Se empezó a disculpar con la señora tratando de explicarle que no entendía lo que había pasado, cuando ella le dijo que no se preocupara, que hace alrededor de unos 20 años su hija había muerto ahogada en un lago cercano al pueblo y que ella creía su historia. Le pidió al hombre que si la podía llevar al cementerio donde dejó una flor en su tumba. Para mí esta es una gran historia de lo que un looper representa, una entidad que lamentablemente pasó por una tragedia y no ha podido superarla, por lo que está destinada por quién sabe cuántos años a revivirla o pasarla hasta que puedan conseguir esa respuesta que están buscando. Pasemos con los siguientes tipos de fantasma: los protectores. A mí me gusta llamarle guardianes espirituales, y consisten en estas entidades que al morir deciden cuidarte o deciden tratar de apoyarte en tus vidas. De hecho, la mayoría de las lecturas de tarot, si no es que todas, que yo realizo, se hacen con la ayuda de tus guardianes espirituales. Los guardianes pueden ser una infinidad de cosas, desde familiares tuyos que fallecieron, mascotas tuyas que ya no están con nosotros, hasta deidades y un sinfín de cosas. Entonces, englobar a todos sería bastante complicado. Por lo pronto, hablemos de ellos simplemente como estos seres o ex familiares de nosotros que están para cuidarnos. Una historia muy interesante que siempre se va a quedar conmigo de esto es la de dos personas que están acampando cuando de pronto escuchan un ladrido. Al lado de ellos ven a un perro. Este no es diferente a algún tipo de perro normal, es blanco y amable. Cuando le hablan se dan cuenta de que él simplemente se queda sentado viéndolos, y es cuando ellos empiezan a acercar a él que éste empieza a moverse. Los jóvenes que están acampando deciden seguirlo por unas cuantas horas. Es extraño por dónde los está llevando, ya que usualmente los sitios o destinos de acampar cuentan con sus senderos o veredas en la cual puedes caminar. Estos son algo así como rutas por las cuales la gente suele transitar. Y si tú te mantienes cerca de la vereda, las probabilidades de que te pierdas son
muy bajas. Lo extraño de este perro es que a la mitad del camino, este simplemente salió de la vereda y comenzó a caminar por en medio del bosque. La única razón por la cual los jóvenes siguieron, siguiéndolo, fue porque este sitio era uno que frecuentaban y tenían más de 10 años de experiencia en el área. Cuando por fin llegan a un lugar donde el perro para, este empieza a cavar. Curiosos por la actitud extraña que estaba enseñándoles ese perro, lo ayudan a cavar y para su sorpresa lo que encuentran ahí les heló la sangre. Eran huesos humanos. Tras encontrarlos, trataron de regresarse al sendero para conseguir un poco de señal y llamar a la policía. Se dieron cuenta de que el perro se rehusaba a ir con ellos y simplemente se quedaba sentado al lado de esos huesos. Unas 2 o 3 horas después que llegaron con los guardabosques y la policía, el perro ya no estaba ahí y solamente quedaban los huesos de esta persona. Semanas después, los jóvenes hablaron a la policía para darle algún tipo de seguimiento al caso y les informaron que los huesos pertenecían a un niño de 12 años. Probablemente este se había perdido en el bosque hace muchísimos años porque no tenían ningún registro de un niño desaparecido reciente. Este es el caso de un guardián espiritual yendo más allá de lo que espiritualmente debería ser capaz de hacer. Una manifestación física y corpórea que los jóvenes pudieron ver y que les guió a encontrar los huesos de lo que probablemente era su dueño. El siguiente tipo de fantasmas son los perdidos. Estas entidades son fantasmas que simplemente no quieren o se rehúsan a trascender o pasar a su siguiente etapa de vida. Muchos dicen que es el cielo, otros creen que es la resurrección. Independientemente de lo que nos espere después de la vida, estos fantasmas se niegan a aceptarlo, lo cual los deja en una especie de limbo, en medio de los planos, en medio de nuestro mundo terrenal y en medio del mundo espiritual. Es por eso que mucha gente con capacidades de medium o con el tercer ojo abierto dicen que pueden ver a fantasmas simplemente rondando. Y es más, muchísimas veces se cuentan historias de que cuando estos fantasmas notan que alguien los puede ver, se dedican a seguirlos para así tratar de encontrar algún tipo de ayuda. Algo que no se menciona mucho de este tipo de fantasmas es que existen los que no quieren trascender, pero también existen los que no pueden trascender. Ya sea porque no han encontrado la paz o ocupan una respuesta para seguir adelante o se quedaron cuidando a alguien. Lamentablemente para ustedes no cuento con una historia de este tipo de fantasmas, pero sepan que simplemente son eso, fantasmas que se niegan a trascender por alguna razón u otra y se quedan aquí, vagando entre los planos, esperando a que algo les haga cambiar de opinión. El cuarto tipo de fantasma o entidad es uno que ya hemos platicado en este canal y se llama egregor. Los egregores son creaciones de nuestros pensamientos. Ustedes saben cómo el poder de la mente es grande. Cosas como el efecto placebo o la manifestación se han mantenido en nuestra boca como temas interesantes por cientos de años. El término egregor se le da a un pensamiento colectivo de muchas personas que puede llegar a ser algo realidad. Por ejemplo, uno de los casos más populares de un egregor es Slenderman. Slenderman no es una entidad real, es simplemente un personaje de un videojuego de terror que fue creado hace unos cuantos años. Pero ¿qué pasaría si les dijera que justamente hace unos cuantos años 2 jóvenes mataron a una compañera suya de clases simplemente porque querían apaciguar la ira de Slenderman? Esto es el caso perfecto de un egregor espiritual, una entidad que ha podido evolucionar su obra o su creación para hacer algo muchísimo más grande. Asimismo, también existe la teoría de que si suficientes personas piensan en un egregor, pueden llegar a crearlo no solo de manera espiritual o mental como estas jóvenes lo hicieron, sino de una manera más real. Por ejemplo, una historia personal de la creación de un egregor fue una vez que una bruja vino a mi casa y me comentó que mi cocina estaba embrujada.
Yo soy una persona que se desvela bastante. Me encanta la noche y la paz que ésta trae. Pero no es raro para mí que a las 2 o 3 de la mañana baje a la cocina por lo que va a ser mi última comida. Por años he hecho esto sin ningún tipo de problema, pero cuando esta mujer me contó que había una especie de entidad negativa y malvada en mi cocina, ya no podía bajar. Las primeras 2 semanas dejé de comer en la madrugada. A las 11 u 12 de la noche simplemente agarraba suficientes provisiones para acampar en mi cuarto toda la noche y no tener que bajar a la cocina. Cuando empecé a bajar nuevamente, no podía más que pasar un sentimiento terrorífico de que había algo al final del camino observándome, esperando a que me distrajera para agarrarme o lastimarme. Esto no fue solamente algo mío, mis hermanas se sintieron igual que yo y después de unos meses nos dimos cuenta de que esta bruja era una estafa. Entonces todo lo que nos dijo era falso. Y si es falso, ¿por qué nos aterraba esta entidad que en ningún momento existió? Muy sencillo, porque nosotros creímos con tanta fuerza que verdaderamente había algo negativo y oscuro en la cocina que terminamos manifestándolo y terminamos creándolo. Y esta creación se alimentaba de nosotros. Hay gente que dice que Dios no existe, pero incluso si eso es verdad y Dios nunca ha existido, el mero hecho de que exista una religión con millones de personas creyendo en él es más que suficiente para crear un egregor con el poder de un Dios. Otra de las categorías de fantasmas o entidades que existen en el mundo son la de los demonios. Sé que muchos de ustedes piensan que los demonios son negativos, pero no es así. De hecho, tengo un video entero en el cual hablo de la verdad sobre los demonios. La palabra demonio viene de una más antigua. Esta es daemon, que viene del griego para algo así como ser sabio o ser poderoso, y se utilizaba antes para etiquetar a una deidad menor. ¿A qué me refiero? Una entidad con mucho más fuerza que un humano y que una entidad normal, pero sin llegar a rayar a la fuerza de una deidad. Así como existen daemons malos que solamente buscan poseer a seres o cosas por el estilo, también existen los que son buenos y son utilizados como guías. Si quieren saber un poco más de información a fondo sobre este tema, les recomiendo mucho mi video, se llama Los demonios no son enemigos o los demonios son amigos o algo por el estilo. Se dice que estos se pueden presentar a ti con tratos, como también se dice que se pueden presentar a ti para tratar de poseerte. Ahora, las posesiones demoníacas, como su nombre lo dice, son de demonios o de daemons, son extremadamente raras y para nada como lo que Hollywood hoy en día nos ha portratado que son. Una de las cosas que más suenan cuando se habla de demonios es me va a poseer. Pero aquí es donde yo te digo a ti, ¿por qué una entidad que es muchísimo más fuerte que un humano va a querer poseerte? Claro, el tener un cuerpo terrenal en este plano puede abrirles posibilidades para hacer cosas o cumplir objetivos de su agenda si es que tienen alguna. Pero te aseguro que encontrar a demonios que se quieran vengar de la humanidad o causar daño es extremadamente difícil. Y si uno de estos te visita a ti, es porque eres una persona extraordinaria en algún tipo de ámbito. Ya sea que eres una persona extremadamente inteligente, extremadamente poderosa o con mucha fuerza global. Pero si eres una simple persona que está viviendo su día a día como todos los demás, es muy extraño que uno de estos se acerque con algún objetivo para ti. Por último, también me gustaría hablar de lo que son los ángeles. Muchos de ustedes los conocen, pero no sé si sabían que existen varias clasificaciones para los ángeles. Esto es algo que me ayudó muchísimo a mí a entender cómo funciona el cielo. Existen 9 categorías de ángeles en las cuales se encuentran los serafinos, los querubines, los arcángeles, los ángeles, las justicias, etc. Cada uno de ellos cumple con un rol en el cielo. Los serafines eran los más cercanos a Dios y en distintos textos antiguos se narra que los podías encontrar bailando y cantando alrededor de él. Muchos de ustedes son familiares con los arcángeles. Estos tienen la misión de proteger la tierra y es uno de estos, específicamente el arcángel Miguel, quien derrotó a Lucifer cuando éste se rebeló ante Dios.
Su rol también es de protectores, específicamente protegen el reino humano de distintas entidades negativas o daemons que quieran pasarse de la raya. Así como estas entidades existen muchísimas otras más, como por ejemplo los críptidos, las orbes de luz, los tricksters o engañadores, y lo que ellos vienen a hacer a nuestro plano terrenal aún es un misterio para muchos. Como les dije, la mayoría de esta información es sacada tanto de información que he leído de muchísimas otras anécdotas en línea, como incluso experiencias personales que he tenido a lo largo de mi vida. Si alguno de ustedes quiere agregar algo a alguna de las cosas que dije, o simplemente quieren hablar de diferentes tipos de entidades con las que ustedes han interactuado, por favor háganlo en los comentarios, me haría muy feliz leer sus historias. Asimismo, como se habrán dado cuenta, Patos Potions está cambiando bastante. Ya no solamente estamos clavados en el ámbito de la brujería, sino que estamos empezando a tocar temas más espirituales, de fantasmas, de entidades, de leyendas y de cultura y mitología, y esto es algo que me encanta. Asimismo, también dejé de usar mi cara en las thumbnails y estoy poniendo unas que creo que son muchísimo mejores a las que hacía antes que tenían mi cara. Y es por eso que creo que YouTube está penalizando un poquito el canal, así que me ayudarían bastante compartiéndolo, comentando o simplemente siguiendo viendo mis videos. Yo sé que con el tiempo vamos a volver a recuperar a toda la audiencia que tal vez aún no se da cuenta de que cambié de formato. Si les gustó el video, no olviden de comentar: "Wow, Pato, me encantó este tema y ya quiero que hables de mi tipo de fantasma favorito". Tus suscriptores que no vienen a ver tus videos, me daría mucha risa. También les recuerdo que tengo otros 2 canales, uno donde hablo más de chismes, cosas del día a día, películas, etcétera, ese es Pato RMZ, y otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. Asimismo, los invito a pasarse por mi Twitch, donde hago streams lunes y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10 hora México. Si quieren formar parte de una comunidad muy amable que está en crecimiento y hacerse o convertirse en mis amigos, irían al lugar correcto. Vengan y díganme que vinieron de YouTube para darles un gran abrazo y una gran bienvenida. Todos los links están abajo en la descripción. Ahora sí que sí me despido, no sin antes agradecerles por haberse quedado hasta el final y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao.